Muy buenos días, queridos amigos de Cable Plus y queridos oyentes y televidentes de Jesús en el Hogar. Reciban un cordial saludo de paz y bien. Mi nombre es Janet Cristina Villadiego Arrieta. Soy franciscana misionera de María Auxiliadora. Y conmigo está nuestra hermana Nubia Esther Salazar, también franciscana misionera de María Auxiliadora. Queremos en esta mañana empezar a hablarles de 3 momentos importantes, el cual la hermana Nubia nos lo va a recordar en este momento. En un primer momento vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios y a reflexionarla desde la espiritualidad franciscana. En un segundo momento vamos a dar algunos datos biográficos o algunos acontecimientos de la vida de San Francisco de Asís. Y el tercer momento, el grupo de laicas franciscanas van a comentarnos a nosotros los momentos más importantes de la vida de San Francisco y al mismo tiempo los valores sobresalientes, para que nosotros, como creyentes que ya celebramos el próximo 4 de octubre la fiesta de San Francisco de Asís, vayamos entonces preparando esta bella fiesta de la muerte de San Francisco de Asís, que sucedió el 3 de octubre. Bueno, iniciamos con el texto del Evangelio de San Lucas, Mateo no era, donde este texto nos habla de la conversión de San Francisco. Cuando él escuchó este texto, sintió el llamado de Dios en su vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús envió a los 12. Habiendo reunido a los 12, Jesús les dio autoridad sobre todos los demonios y poder para sanar las enfermedades. Y los envió a anunciar el reino de Dios y a hacer curaciones. Les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni plata, nada tengan, solo un vestido. Cuando lo reciban en una casa, quédense ahí hasta que dejen ese lugar. Y si alguna persona lo recibe, salgan de esa ciudad y sacudan el polvo de los pies, como para acusarlos. Partieron los 12 a recorrer los pueblos, predicando la buena nueva y haciendo curaciones por todas partes, dando donde le daban posada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para San Francisco de Asís, convirtió este texto evangélico como una norma de vida. Y ese llamado que le hizo el Señor a través de este texto fue el llamado a la pobreza. Por eso San Francisco de Asís tomó la decisión de decir que él se desposaba era con la dama pobreza. Y la dama pobreza era que él, cuando logró su momento de conversión, dejó sus riquezas, dejó todo y se entregó solo a la gloria de Dios y al servicio a los leprosos. Porque él decía: las aves del cielo tienen sus nidos, los lirios del campo no tienen sus vestidos, pero para nosotros no necesitamos más nada sino depender de Dios. Y por eso San Francisco de Asís resuelve dejar todo cuando empieza su momento de conversión para seguir según el Evangelio. Por eso para Francisco de Asís decía: hay que seguir el Evangelio sin glosa, sin glosa, sin glosa. Es decir, seguirlo como lo dice Jesús para poder entonces continuar siendo ese evangelizador a través de su testimonio de vida.
como el Evangelio decía, no lleven nada para el camino, ni sandalias. Entonces, él fue despojándose poco a poco de todas sus cosas materiales. Ni lleven alforjas, ni lleven dinero. Entonces, una de las cosas que Francisco más renunció fue a ese estiércol, como lo llamaba él, el dinero. Porque eso, las posesiones hacen que las personas cambien su manera de ser, su vida, porque tienen que estar atendiendo al dinero y dependen totalmente de él, tanto para su vida de lujo, como tienen que estar vigilando, tienen que estar pendientes de los negocios y las cosas. Y Francisco quería dedicarse solo al servicio del rey más importante, que era Dios, viviendo el Evangelio, tal cual como lo decía este texto que él escuchó. Sin nada, vayan por el camino, anuncien, vayan de 2 en 2. Así como lo escuchó, él también tenía su grupo de 12 seguidores, los 12 primeros seguidores de Francisco. Él los enviaba a predicar de 2 en 2, sin llevar nada para el camino. Francisco tenía algo, que era que predicaba solamente con el testimonio, con la vida, con el ejemplo. Él no iba con micrófono gritando por todas partes cosas de Dios, sino sus manitos colocadas dentro del sayal que llevaba puesto, su cabeza agacha, caminaba pie descalzo por todas las calles de Asís. Y la gente que lo veía, enseguida veía a Dios en él, con ese testimonio. Y siempre el saludo de él era paz y bien. O sea, solo Dios nos trae a todos los que creemos en él, los que vivimos el Evangelio, esa paz y ese bien. Y era lo que quería, que los pobres que lo veían por el camino tuvieran paz en su corazón, tuvieran el bien que Dios nos manda a todos. Por eso los invitamos para que, como verdaderos misioneros y evangelizadores, sigamos el ejemplo de Jesús, que fue enseñando y recorriendo caminos para anunciar el reino de Dios, y Francisco logró entender este evangelio y por eso lo vivió plenamente en su vida. Un segundo momento, vamos entonces a recordar algunos datos de la vida de San Francisco de Asís, que es una de las vidas más importantes que hemos escuchado, porque nos trae mucho, pero mucho de la realidad de muchos jóvenes de hoy que quieren seguir a Jesús. San Francisco de Asís nació en Asís, Italia, en el año 1182. Sus padres se llamaban Pedro Bernardone y Pica Borlemón. Pedro Bernardone era un gran comerciante y como comerciaba telas se volvió muy rico, y Pica Borlemón pertenecía a la nobleza. Cuando nace San Francisco de Asís, él no fue llamado Francisco, sino que le preguntan, la madre, cuando él estaba comerciando el papatelas, nace el hijo y le ponen el nombre, le quieren poner el nombre de Francisco, un nombre, Juan. Pero entonces, cuando llega el padre, le dice no, se va a llamar, es Francisco. Y todo esto en recuerdo de Francia, donde él comerciaba las telas. Francisco crece en la nobleza, con muchas riquezas, y muy importante porque él crece en la abundancia. Pero a medida que él crece, él es llamado el rey de las fiestas, porque se dedica a la parranda, a la fiesta, a tener lujos, a tener de todo, y por eso Francisco, los amigos lo buscaban, porque era el rey de las fiestas en Asís. Entonces, vamos a ver entonces en qué momento él logra descubrir que Dios es el Dios de todos, mi Dios y mi todo, cuando él empieza a sentir
el cambio de vida y la transformación. Pero para él lo más importante eran las fiestas, la parranda, y era un gran poeta y era el que animaba las fiestas. Por eso los amigos lo buscaban, era para la parranda y las fiestas. Pero escuchemos algunas cosas, cómo Francisco fue encontrando su transformación. Su papá era un personaje que tenía mucho dinero porque era un comerciante, pero le faltaba algo y era la nobleza. O sea, no pertenecía a la nobleza de Asís. Entonces, para poder conseguir ser de la nobleza, su hijo Francisco tenía que ir a la guerra, luchar y ir alcanzando honores para poder escalar a la nobleza. Entonces, hizo que Francisco, que no quería eso, se fuera a la guerra. En medio de la guerra, Francisco, por primera vez cuando fue a la guerra, cayó preso. Duró unos días preso. Él lo rescató y nuevamente lo mandó a otra batalla. En esa batalla, cuando Francisco iba en su caballo, Dios empezó a hablarle que tenía que regresarse. Y Francisco se ha devuelto. Al regresarse, los malos lo encontraron. Entonces él se ha escondido, ha huido de ellos. Ha caído del caballo y ha huido hasta llegar a una iglesita. Allí se escondió, se llamaba la iglesia de San Damián. Allí se escondió por varios días. Después quería salir para mirar si ya se había terminado esa guerra. Y el Cristo de San Damián, cuando Francisco empezó a caminar, ese Cristo empezó a hablar y lo llamó 2 veces por su nombre: Francisco, Francisco, repara mi iglesia. Francisco empezó a mirar para todos los lados para saber quién le estaba hablando. Nuevamente el Cristo le habla y le envía unos rayos de luz: Francisco, Francisco, repara mi iglesia. Francisco cae en tierra y le responde al Señor que sí, que aceptaba reparar la iglesia. Pensaba que era esa iglesita donde él estaba, que estaba toda en ruinas, se había caído. Entonces empezó a pedir bloques, a pedir cemento, a pedir todo y a buscar materiales y a trabajar solito construyendo ese templo. Los amigos de ese tiempo le donaban cosas para eso. Y poco a poco Francisco fue viendo que lo de él no era de alcanzar la nobleza a través de las batallas. Y empezó a cambiar de vestuario. Empezó a buscar el pan en la calle. Empezó a caminar por todas partes. Todavía no estaba tan convertido. Estaba simplemente cumpliendo la misión que Dios le había encomendado. Entonces, reparó la iglesia, pero nuevamente el Cristo le habló y le dijo que la iglesia que él quería no era la iglesia material, sino que era la iglesia humana, la iglesia divina, que eran los seres humanos las que él tenía que reparar, porque en ese tiempo había mucha guerra, mucha violencia, mucho mal, había mucha pobreza. Entonces por eso Francisco le tocaba eso. Francisco ya llega a su casa, le dice al papá que no quiere seguir en ese mundo de la riqueza, de vendedor de tela, de comerciante, sino que quiere hacer otras cosas. El papá lo castiga, lo deja en la casa encerrado. Francisco se enferma y nuevamente Dios le habla. Y Francisco, en medio de eso, de esa fiebre y de esa cosa que sentía, cogió y se subió al techo de la casa, como si fuera un loquito. Y en el techo de la casa había un pajarito y él seguía y seguía el pajarito y seguía el pajarito. Y ahí Dios le fue hablando. Ya se baja de ahí, se escapa del papá y se va a ayudar a los pobres, a llevarle todo lo que el papá tenía en telas y en cosas, y va y reparte todas esas cosas. El papá lo regaña nuevamente y lo echa de la casa, y lo lleva a donde el obispo, y le dice al obispo lo que está haciendo el hijo, que está desperdiciando todas sus cosas del negocio. Y entonces el obispo trata de hablar con Francisco para que respete al papá y respete las cosas. Y Francisco dice, ya ahí en ese momento se desprende de todo, se quita todos los vestidos que el papá
le había dado y se los entrega al papá en las manos y le dice: ya no te llamaré más papá, mi único padre es el del cielo. Entonces sale desnudo y todos sus amigos corren a taparlo con las capas que ellos tienen de ricos, porque se vestían con capas y con vestidos muy lujosos, y tapan a Francisco. Y Francisco ya sale a vivir a la iglesia de San Damián, ahí se queda solo y sale a predicar, como les decía, con su cabeza agacha, con sus manos metidas dentro del sayal, y la gente empieza a donarle el pedazo de pan, empiezan a ayudarlo para él ayudar a los pobres. Entonces, viendo que ya Francisco tiene un proceso de conversión, empiezan otros compañeros a seguirlo, porque veían que este hombre, que era rico, el rey de las fiestas, que era como distinto a todos, entonces empiezan a integrarse muchos jóvenes en su grupo. Y después de muchos años, entonces este grupo va creciendo y se llaman los hermanos franciscanos, porque este grupo ya se hace un grupo grande y ya con el tiempo, como se sobreentiende, ellos tienen que estar aprobados por la iglesia. La regla que ellos van a tener tienen que ser aprobada por la iglesia, porque él tampoco quería estar como fuera de la iglesia, entonces él tiene que empezar a hacer su regla para que los que van llegando sepan a qué se van a tener, pero siempre su mayor deseo es la dama pobreza, que todos se entregan a la dama pobreza. Y una entre las cosas más importantes es cómo él logró que Clara de Asís, que era una de las grandes amigas de él en los años de juventud, viendo a Francisco, una noche se vuela de su casa, también de la nobleza ella, se vuela de su casa y llega donde Francisco. ¿Qué hace Francisco? Entonces Francisco, ella le dice que por favor, ella quiere seguirlo, y en el seguimiento que le hace a Francisco, lo que hace es que entonces Francisco la esconde, porque los papás y los otros vienen a buscarla, la esconde, y después entonces le corta los cabellos para que cuando ellos lleguen, los que la están buscando, ella no quiere seguirlo, porque ya ella se ha entregado plenamente a esta nueva orden, y por eso de ahí nacen las clarisas, la orden de las clarisas. Y entonces ya Santa Clara, San Francisco la bendice y le da, entonces la ubica en una casita para que ellas, las seguidoras, vayan pudiendo formar esta nueva orden. Y de ahí tenemos entonces que después ya Francisco continúa su vida de pobreza, muchos se le adhieren a su orden y van logrando entonces atraer muchos a él para seguir este estilo de vida. Con esto entonces terminamos esta segunda parte, para entonces ahorita tener una nueva parte de este que es con los laicos franciscanos, que nos van a venir a explicar o a darnos a conocer los valores de San Francisco de Asís y los principales hechos de la vida de él. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones. ¿Te imaginas estar en cuarentena y sin televisión? ¡Qué aburrición! O peor, ¿te imaginas estar todo el día en la casa y sin internet? ¡Qué desespero!, ¿cierto? Por eso, en Cable Plus Televisión te invitamos a ponerte al día con tus pagos para seguir disfrutando de nuestros servicios. Para más información, comunícate al 322-1342, 322-1342. Cable Plus Televisión, uniendo emociones.
paz y bien. Ay, no. Buenos días, mi nombre es Ofelia Sánchez, pertenezco al grupo Laicos Misioneros Almaver. Mi nombre es Doris Rabe, soy la laica franciscana Almaver. Mi nombre es María Isaura Marín, pertenezco al grupo de laicos franciscanos Almaver. Mi nombre es Mari Bernarda Villadiego, pertenezco al grupo Laicas Franciscanas Almaver. Reciban un cordial saludo de paz y bien a todos los televidentes del programa Con Jesús en el Hogar. Nosotros en este tercer momento queremos resaltar los momentos más importantes en la vida de San Francisco. Por ejemplo, yo tengo aquí la conversión de San Francisco. Cuando el Cristo de San Damián le habló a San Francisco y le dijo: Francisco, repara mi iglesia. San Francisco pensaba que era la iglesia de piedra, pero el Señor quería era que le reparara la iglesia humana. Yo debo ser un evangelio para los demás. Actuamos de modo que podamos leer el Evangelio en nuestras vidas. En esta se presenta San Francisco con un leproso. San Francisco le tenía mucha fobia a los leprosos, pero recordando que la vida no es lo exterior, sino lo interior, abrazó al leproso y le dio todo el dinero que tenía. En esta otra tenemos al lobo. El lobo era un lobo muy feroz que había en el pueblo y Francisco le dijo: hermano lobo, cálmate. Y el lobo, el pueblo lo quiso y vivió mucho tiempo con Francisco. Antes de morir pidió que lo enterraran desnudo y sobre la tierra, porque no se consideraba digno de morir normalmente. Tenemos los valores de San Francisco. Los valores son fraternidad, paz, minoridad, amor a la creación, espíritu de servicio, libertad y alegría. Como fraternidad tenemos los valores más importantes en la vida de San Francisco, era uno de ellos la fraternidad. Decía que porque la fraternidad es el valor que une a los hombres. La humildad. Humildad quiere decir reconocer nuestras propias debilidades. También uno de los valores es la paz. La paz es el valor que debemos tener todo ser humano, especialmente tener calma, tener tranquilidad en los corazones. El respeto. San Francisco tenía mucho respeto, especialmente por la naturaleza, las personas y las cosas. Justicia. La justicia es, tenemos que ser demasiado justos con los demás, ser muy justos. La alegría perfecta. También es uno de los valores de San Francisco, la alegría perfecta. Cuando en el invierno llegas aterido, llamas a mi puerta y no te quiero abrir. Cuando a los insultos con amor respondes, tu mirada alegre vuelve a sonreír. Esa es la alegría hermosa que perfuma el alma y le da salud. Esa es la alegría de tu ser en calma, gozo y paz del cielo. Esa es la virtud. Uno de los signos más importantes de Francisco era la cruz, y nosotros la llamamos la taus. La taus, que significa, para Francisco, es un signo de convención y penitencia. La Tao también significa para Francisco hermano menor, y por eso él se firmaba con la Tao siempre que iba a dar una firma. Por eso Francisco era el hermano menor, y en su vida lo principal fue la minoridad, es decir, el servicio en todos los sentidos a lo más humilde.
Y todos los franciscanos y todas las personas que seguimos a San Francisco estamos llamados a ser hermanos menores. Ahora queremos compartirle la oración de la paz que San Francisco compuso. Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio siembre yo amor, donde haya injuria perdón, donde haya duda fe, donde haya esperación esperanza, donde haya sombras luz, donde haya tristeza alegría. Oh divino Maestro, concédeme que no busque ser sino consolar, que no busque ser comprendido sino comprender, que no busque ser amado sino amar, porque dando es como recibo, perdonando es como tú nos perdonas, y muriendo en ti nacemos para la vida eterna. Amén. Ahora queremos invitarlos a todos los televidentes a que se unan a nuestras reuniones. Nosotros nos reunimos miércoles a las 3:30 de la tarde, aquí donde las hermanas franciscanas aprendemos mucho. Las hermanas franciscanas se entregan en cuerpo y alma para nosotros, aquí los hijos de aquí de esta parroquia, pero también invitamos a los de las otras parroquias para que se unan a este grupo que es maravilloso, donde aprendemos mucho, mucho de Dios, de la palabra de Dios y de todas estas cosas que hizo San Francisco aquí en el mundo. También nosotros lo vivimos acá. Fui trovador, me llamaban Francisco, cantaba alegre en las noches de Asís, mas ya no quiero cantar a Rolando, ni las proezas del gran Amadís. Fui descubriendo un camino distinto, sentí en mi alma un vacío total. No quiero amores que pasan y mueren, hoy solo canto a mi Rey inmortal. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor. Ser como un niño que juega o se duerme, mientras su madre lo envuelve en amor. Yo como un niño que se duerme, mientras su madre lo envuelve en amor. Vestía trajes lujosos de seda, lucía al cinto un precioso puñal. Hoy mis señores son esos leprosos, y mi vestido ese pobre sayal. Cambié tesoros por dama pobreza, placer y amores por la santidad. Y soy feliz como nunca lo he sido, Dios es mi gozo, mi felicidad. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor. Ser como un niño que juega o se duerme, mientras su madre lo envuelve en amor. Ser como un niño que juega o se duerme, mientras su madre lo envuelve en amor. Bueno, en este momento, después de haber escuchado a las laicas franciscanas, toda esa espiritualidad que han encarnado en su vida, sobre todos estos momentos importantes de la vida de Francisco, queremos pues preguntarles si les ha gustado este programa, si han aprendido más sobre la vida de San Francisco, y despedirnos, darle las gracias por ser esos televidentes oyentes de nuestro programa. Gracias, hermana Nubia, por estar aquí con nosotros, por toda su sabiduría sobre la vida de San Francisco. Gracias, hermanos de Cable Plus, por
venir hasta nuestra casa para conocer más a profundidad la vida de nuestro patrón San Francisco de Asís, el cual el 3 de octubre celebramos su muerte y el 4 de octubre estaremos celebrando nuestra fiesta de hermanas franciscanas misioneras de María Auxiliadora. Hermana Nuria. Los vamos a invitar entonces a toda la comunidad parroquial para que nos acompañen los días viernes, sábado y domingo al Triduo Franciscano. Y el próximo lunes vamos a tener la Eucaristía a las 5 de la tarde. Qué bueno que nos acompañen muchos, porque de todas maneras ya las franciscanas misioneras de María Auxiliadora llevamos aquí 80 años con el Colegio de la Inmaculada. Y ahora ya en esta parroquia llevamos muchos años más. Por lo tanto, los estamos invitando para que nos acompañen en la Eucaristía el próximo lunes a las 5 de la tarde, que es el día propio de la festividad de San Francisco de Asís. Paz y bien, paz y bien, es el saludo franciscano. Todos decimos, de San Francisco lo aprendimos en un portal, como Jesús también nació, y San Francisco con humildad siguió las huellas de su Señor. Paz y bien, es el saludo franciscano. Todos decimos, de San Francisco lo aprendimos. Y para terminar, una poesía cortica de Lobo de Gullo. El varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial, está con un rudo y torvo animal, bestia temerosa de sangre y de robo, las fauces de furia, los ojos de mal. El lobo de Gubbio, el terrible lobo, cruel ha deshecho los alrededores, devoró carneros, devoró pastores, y fueron sus voces y gaños. Fuertes cazadores armados de hierro fueron desposados, las duras prensuras dieron cuenta de los más bravos perros como de cabrillos y de corderillos. Francisco salió, al lobo buscó y en su madriguera, y con sabia voz lo llama a que traiga la paz y cambie su actitud. Por eso los invitamos a que entonces continuemos con esta fiesta de San Francisco, que la celebramos el próximo 4 de octubre. Muchas gracias para todos.